Génesis parte 1, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijo Dios: «Sea la luz». Y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, el primer día. Dijo Dios: «Haya una expansión entre las aguas y sepárelas una de otra». Hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre ella. Y fue así. Llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana, el segundo día. Dijo Dios: «Júntense las aguas, que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco». Y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: «Produzca la tierra plantas, plantas que den semilla, y árboles que den fruto según su género, y su fruto que dé semilla». Y fue así. Produjo la tierra plantas, plantas que den semilla, y árboles que den fruto según su género, y su fruto que dé semilla, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo también Dios: «Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y brillen en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra». Y fue así. Hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día, y dijo Dios: «Produzcan las aguas multitud de seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos». Y creó Dios los monstruos marinos, y toda multitud de seres vivientes que llenan las aguas, según su género, y toda ave según su especie. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo y dijo: «Sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra». Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Dios dijo: «Produzca la tierra seres vivientes según su género, ganado y serpientes, y animales de la tierra según su género». Y fue así. E hizo Dios los animales del campo según su género, y asimismo el ganado, y todo ser viviente que se arrastra sobre la tierra. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra». Dios creó al hombre a su imagen. Los creó a imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo. «Fructificad», dijo, «y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Tened dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra». Dios dijo: «Miren, les he dado toda planta que da semilla que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol que da fruto con semilla, para que les sirva de alimento, y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay aliento de vida, les he dado toda hierba verde para comer». Y así fue hecho. Dios miró toda su obra y vio que era muy buena, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Capítulo 2. Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. En el séptimo día Dios terminó la obra que había hecho, y descansó de su trabajo.
bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en ese día había descansado de toda la obra de la creación. Tal es la historia de la creación de los cielos y la tierra. En el momento en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había arbusto en la tierra en el campo, ni había brotado hierba en el campo, porque el Señor Dios no había llovido sobre la tierra, y no había hombre que la cultivara. Pero un vapor se elevó de la tierra y regó toda su superficie. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora el Señor Dios había plantado un jardín al este en Edén, y allí puso al hombre que había creado. De la tierra, el Señor Dios hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía del Edén para regar el jardín, y luego se dividía en 4 brazos. El primero se llama Pesón, y es el que rodea toda la región de Evilat, donde se encuentra el oro Punta A, su esposo, quien comió. El oro de esa región es puro. También se encuentran allí bedelio y ónice. El segundo río se llama Geón, y es el que rodea toda la región de Cus. El tercer río se llama Tigris, y fluye al este de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Le dio este mandato: puedes comer del fruto de todo árbol del jardín, pero no comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda idónea para él. Y el Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para que viera cómo los llamaría. Y el nombre que el hombre dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y el hombre puso nombre a todo el ganado, a todas las aves del cielo, y a todo el ganado del campo, pero no había ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró el lugar con carne. Y de la costilla que había tomado del hombre, el Señor Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. «He aquí», dijo el hombre, «hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y ya no son una sola carne». El hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Capítulo 3. Ahora bien, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, o moriréis. Oh, no, dijo la serpiente, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que coman de él se les abrirán los ojos y serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y agradable a la vista, tomó un poco y comió. Dio también un poco. Entonces se les abrieron los ojos. Cuando vieron que estaban desnudos, tomaron hojas de higuera y las ataron para hacerse taparrabos. Entonces oyeron el sonido del Señor Dios que se paseaba por el jardín al fresco del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Él respondió: oí el sonido de tus pasos en el jardín. Tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. El Señor Dios dijo: ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Acaso habrías comido del fruto del árbol que te había prohibido comer? El hombre respondió:
La mujer que pusiste a mi lado me dio un poco de fruta y la comí. El Señor Dios le dijo a la mujer: ¿Por qué has hecho esto? La serpiente me engañó. Ella respondió, y comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales y entre todos los animales salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré odio entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Dijo también a la mujer: Multiplicaré tus dolores en el parto, darás a luz con dolor, tus deseos te llevarán a tu marido y estarás bajo su dominio. Y dijo al hombre: Por haber escuchado a tu mujer y comido del árbol del cual te mandé no comer, maldita sea la tierra por tu culpa. Con duro trabajo te ganarás la vida todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás la hierba de la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Adán llamó a su esposa Eva, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su esposa y los vistió. Y el Señor Dios dijo: He aquí, el hombre se ha convertido en uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, cuidémonos, no sea que alargue su mano y tome también del fruto del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido tomado, y lo expulsó. Y al este del jardín del Edén colocó querubines armados con una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. Capítulo 4. Adán conoció a Eva, su esposa, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido un hombre, con la ayuda del Señor. Y después ella dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se convirtió en pastor y Caín en agricultor. Después de un tiempo, Caín ofreció frutos de la tierra como ofrenda al Señor. Abel, por su parte, ofreció algunas de las primicias de su rebaño y parte de su grasa, y el Señor vio con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró a Caín ni a sus ofrendas. Caín se enfureció muchísimo por esto y su semblante decayó. El Señor le dijo: ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Si haces el bien, sin duda podrás rehabilitarte. Pero si haces el mal, el pecado estará agazapado a tu puerta, pero debes dominarlo. Entonces Caín le dijo a su hermano Abel: Vayamos al campo. Cuando llegaron al campo, Caín se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Y después de engendrar a Enós, vivió 807 años y engendró hijos e hijas. El Señor le dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió: No lo sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. De ahora en adelante serás maldito y expulsado de la tierra, que abrió su boca para beber la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando la cultives, te negará sus frutos, y serás un peregrino y errante en la tierra. Caín dijo al Señor: Mi castigo es demasiado grande para que lo pueda soportar. He aquí, ahora me has expulsado de este lugar, y debo esconderme de tu rostro, convirtiéndome en un peregrino errante en la tierra. El primero que me encuentre me matará. Y el Señor le respondió: No, pero quien mate a Caín será castigado 7 veces. El Señor puso una señal en Caín para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. Caín salió de la presencia del Señor y vivió en la tierra de Nod, al este del Edén. Caín conoció a su esposa. Ella concibió y dio a luz a Enoc, y él construyó una ciudad y la llamó el nombre de su hijo Enoc. Enoc engendró a Irad, Irad engendró a Mabiael, Mabiael engendró a Matusael,
Matusael engendró a Lamec. Lamec tomó 2 esposas, una llamada Ada y la otra Sela. Adá dio a luz a Jabel, quien se convirtió en el padre de quienes viven en tiendas entre los rebaños. Su hermano se llamó Jubal, quien fue el padre de todos los que tocan la cítara y los instrumentos de viento. Sela, por su parte, dio a luz a Tubal-Caín, el padre de todos los que trabajan el cobre y el hierro. La hermana de Tubal-Caín fue Naema. Lamec dijo a sus esposas: Adá y Sela, escuchen mi voz. Oh esposas de Lamec, escuchen mis palabras. He matado a un hombre con una herida y a un niño con una contusión. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. Adán conoció a su esposa de nuevo y ella le dio un hijo, al que llamó Set, diciendo: Dios me ha dado una descendencia para reemplazar a Abel, de quien Caín mató. También tuvo un hijo, Set, a quien llamó Enós, y el nombre del Señor comenzó a ser invocado desde entonces. Capítulo 5. Este es el libro de la historia de la familia de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a imagen de Dios. Los creó, varón y hembra, y los bendijo, y los llamó hombre el día que los creó. Adán vivió 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, a su imagen, y lo llamó Set. Después de engendrar a Set, Adán vivió 800 años, y engendró hijos e hijas. El tiempo total que vivió Adán fue 930 años, y después de eso murió. Set vivió 105 años, y después engendró a Enós. Enós vivió 90 años, y después engendró a Cainán. Y Enós vivió después de engendrar a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas. Y los días de Set fueron 912 años, y después de eso murió. Enós vivió 905 años, y murió. Cainán vivió 70 años, y engendró a Mahalaleel. Después de Mahalaleel, Cainán vivió 840 años, y engendró hijos e hijas. Cainán vivió 910 años, y murió. Mahalaleel vivió 65 años, y engendró a Jared. Después de engendrar a Jared, Mahalaleel vivió 830 años, y engendró hijos e hijas. Mahalaleel vivió 895 años, y murió. Jared vivió 162 años, y engendró a Enoc. Después de engendrar a Enoc, Jared vivió 800 años, y engendró hijos e hijas. Jared vivió 962 años, y murió. Enoc vivió 65 años, y engendró a Matusalén. Después de engendrar a Matusalén, Enoc caminó con Dios 300 años, y engendró hijos e hijas. La vida completa de Enoc fue de 365 años. Enoc caminó con Dios y luego desapareció, porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 187 años, y engendró a Lamec. Después de engendrar a Lamec, Matusalén vivió 782 años, y engendró hijos e hijas. La vida completa de Matusalén fue de 969 años, y murió. Lamec vivió 182 años, y engendró un hijo, y lo llamó Noé, diciendo: Este nos traerá alivio de nuestro trabajo, y del duro trabajo de nuestras manos de la tierra que el Señor ha maldecido. Después de engendrar a Noé, Lamec vivió 595 años, y engendró hijos e hijas. La vida de Lamec fue de 777 años, y murió. Cuando Noé tenía 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Capítulo 6. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas de entre ellas. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, pues él es todo carne.
y la duración de sus días será de 120 años. Gigantes vivieron en la tierra en aquellos días, y también desde entonces, cuando los hijos de Dios entraron en contacto con las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos son los héroes que fueron tan famosos en la antigüedad. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo pensamiento de su corazón era solo maldad de continuo. El Señor lamentó haber creado al hombre en la tierra y su corazón se conmovió profundamente. Dijo: «Destruiré de la faz de la tierra al hombre que he creado, y con él a los animales, a los reptiles y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos creado». Sin embargo, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e intachable entre los hombres de su generación. Caminó con Dios. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida ante Dios y llena de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida. Toda criatura sobre la tierra estaba corrompida. Entonces Dios le dijo a Noé: «El fin ha llegado ante mí para toda carne, porque han llenado la tierra de violencia. Los destruiré a ellos y a la tierra. Hazte un arca de madera resinosa. Divídela en compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Así es como la harás. Su longitud será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Harás una abertura en la parte superior del arca del tamaño de un codo. Pondrás la puerta del arca a un lado y harás 3 pisos de compartimentos. He aquí, estoy a punto de traer un diluvio sobre la tierra, un diluvio que destruirá todo. Ser viviente bajo el cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Pero haré un pacto contigo. Tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos entrarán en el arca. De todo ser viviente, de todo tipo de animal, meterás en el arca 2, macho y hembra, para que vivan contigo. De todo tipo de ave, de todo tipo de animal y de todo ser viviente que se mueve sobre la tierra, 2 entrarán contigo para que tengan vida. También tomarás contigo todo lo necesario para la alimentación y lo almacenarás para tu propio alimento y el de los animales. Noé obedeció e hizo todo lo que el Señor le ordenó. Todo lo que respira y tiene aliento de vida en la tierra pereció. Capítulo 7. El Señor le dijo a Noé: «Entra en el arca tú y toda tu casa, porque te he hallado justo a mis ojos entre tus descendientes. Tomarás 7 parejas de cada animal, limpio, un macho y una hembra, y de cada animal inmundo una pareja, un macho y una hembra, y de las aves del cielo 7 parejas, un macho y una hembra, para que la raza sea preservada sobre la faz de toda la tierra. Dentro de 7 días enviaré lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que he hecho». Noé hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cayó sobre la tierra. Para escapar del diluvio, entró en el arca con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. De los animales limpios e inmundos, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron en el arca de Noé una pareja de macho y una hembra, como el Señor le había ordenado a Noé. Al final de los 7 días, las aguas del diluvio descendieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el 2.º mes, a los 17 días del mes, ese día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y se abrieron las barreras de los cielos. La lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día, Noé entró en el arca, con Sem, Cam y Jafet, sus hijos, su esposa y las esposas de sus 3 hijos, y con ellos toda clase de animales salvajes, toda clase de ganado,
toda clase de reptiles que se mueven por la tierra, y toda clase de aves y todo lo que tiene alas. De cada especie que tiene aliento de vida, una pareja entró en el arca de Noé. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Las aguas crecieron y levantaron el arca, que se elevó por encima de la tierra. Las aguas entraron con fuerza y cubrieron toda la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie. Las aguas crecieron enormemente sobre la tierra y cubrieron todos los montes altos que hay bajo los cielos, y se elevaron 15 codos por encima de los montes que las cubrían. Todo ser viviente que se movía sobre la tierra fue destruido. Aves, ganado, animales salvajes, todo lo que se mueve sobre la tierra y toda la humanidad. Así fue destruido todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los cuadrúpedos, hasta los reptiles y las aves del cielo. Todo fue destruido de la faz de la tierra. Solo quedó Noé y lo que estaba con él en el arca. Las aguas cubrieron la tierra por 150 días. Capítulo 8. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Hizo soplar un viento sobre la tierra, y las aguas retrocedieron. Las fuentes del abismo se cerraron, y las barreras de los cielos y las lluvias fueron restringidas. Las aguas se retiraron gradualmente de la tierra, y comenzaron a caer después de 150 días. En el 7º mes, el día 17 del mes, el arca se detuvo en los montes de Ararat. Mientras tanto, las aguas disminuyeron gradualmente hasta el 10º mes, y en el 10º mes, el día 1 del mes, aparecieron las cimas de los montes. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca. También envió una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la faz de la tierra, y soltó un cuervo, que voló de un lado a otro hasta que apareció tierra seca. Pero la paloma, al no encontrar dónde posarse, regresó a él en el arca, porque aún había agua sobre la faz de la tierra. Noé extendió la mano, la tomó y la metió en el arca. Esperó otros 7 días y luego volvió a enviar a la paloma fuera del arca. Y he aquí por la tarde regresó, trayendo en su pico una hoja verde de olivo. Así comprendió Noé que las aguas habían retrocedido de la tierra. Esperó otros 7 días y soltó la paloma, que esta vez no regresó. En el año 601, en el 1er mes, el 1er día del mes, las aguas se secaron de la tierra. Noé destapó el techo del arca, miró y vio que la superficie de la tierra estaba seca. En el 2º mes, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces Dios le dijo a Noé: «Sal del arca tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Saca contigo todos los animales que tienes de toda especie, aves, cuadrúpedos y diversos reptiles que se arrastran sobre la tierra. Sácalos contigo para que se extiendan por la tierra y para que crezcan y se multipliquen sobre ella». Noé salió con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. Todos los animales salvajes, todos los reptiles, todas las aves, todos los animales que se mueven sobre la tierra salieron del arca según sus especies. Y Noé edificó un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y los ofreció en holocausto al Señor sobre el altar. El Señor exhaló un aroma agradable y dijo en su corazón: «De ahora en adelante no maldeciré más la tierra por causa del hombre, porque los pensamientos de su corazón son malos desde su juventud, y no volveré a herir a todo ser viviente, como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán». Capítulo 9. Dios bendijo a Noé y a sus hijos. «Sean fructíferos», les dijo, «multiplíquense y llenen la tierra.
Serán temor y terror para todo animal de la tierra, para toda ave del cielo, para todo lo que se mueve sobre la tierra, y para todos. Los peces del mar son entregados en sus manos. Todo lo que se mueve y vive les será alimento. Yo les doy todo esto, como les di la hierba verde. Solo que no comerán carne con su alma, con su sangre. Demandaré su sangre para ser contada por todo ser viviente, por el bien de sus almas, y del hombre que mate a su hermano, demandaré una cuenta por el alma del hombre. Cualquiera que derrame sangre humana tendrá su propia sangre derramada por el hombre, porque Dios hizo al hombre a su propia imagen. Sean fructíferos y multiplíquense, y extiéndanse abundantemente sobre la tierra. Dios también les dijo a Noé y a sus hijos: haré un pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y lo mismo hará con todo ser viviente que está con ustedes, las aves, el ganado y todos los animales salvajes que están con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todos los animales de la tierra. Hago este pacto con ustedes. Ningún ser viviente será destruido por las aguas de un diluvio, y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Dios dijo: esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todo ser viviente que los rodea por todas las generaciones futuras. Puse mi arco en las nubes como señal del pacto entre mí y la tierra. Cuando cubra el cielo con nubes sobre la tierra, mi arco aparecerá en las nubes, y recordaré el pacto que hice con ustedes y con todo ser viviente de toda especie. Y las aguas no volverán a causar un diluvio para destruir a todo ser viviente. Cuando vea el arco en las nubes, recordaré el pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda especie que está sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: esta es la señal del pacto que hago entre mí y todo ser viviente que está sobre la tierra. Tenían el rostro vuelto. Cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que su hijo menor le había hecho. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos fueron los 3 hijos de Noé. Gracias a ellos se pobló toda la tierra. Noé, un agricultor, plantó una viña. Después de beber vino, se emborrachó y se quedó desnudo en medio de su tienda. Cuando Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, salió y se lo contó a sus hermanos. Pero Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y cubrieron la desnudez de su padre, caminando hacia atrás. Pero no vieron la desnudez de su padre, porque «maldito sea Canaán», dijo, «que sea el último de los esclavos de sus hermanos», y añadió, «bendito sea el Señor, Dios de Sem, y que Canaán sea su esclavo». Que Dios engrandezca a Jafet, y que habite en las tiendas de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Y Noé vivió después del diluvio 350 años. Los días de Noé fueron 950 años, y murió. Capítulo 10. Estos son los descendientes de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Estos tuvieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesoc y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togorma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Setim y Dodanim. De estos vinieron los pueblos dispersos en las islas de las naciones, en sus diversos países, cada uno según su lengua y según sus familias y sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Mesraim, Fut y Canaán. He aquí, son un solo pueblo, dijo, y hablan un solo idioma. Si comienzan de esta manera, nada en el futuro les impedirá llevar a cabo todas sus empresas. Los hijos de Cus: Seba, Jevila, Sabata, Regma y Sabataca. Los hijos de Regma: Seba y Dadán. Cus engendró a Nimrod, quien fue el primer hombre poderoso en la tierra. Fue un poderoso cazador ante el Señor. De ahí la expresión
como Nimrod, un poderoso cazador ante el Señor. Estableció su reino primero en Babilonia, Arak, Akkad y Canaán en la tierra de Sinar. De allí fue a Asur y construyó Nínive, Recobot-ir, Caleb y Resén, la gran ciudad entre Nínive y Caleb. Mesaim engendró a los ludeos, los anamitas, los lajabitas, los neftuitas, los patruseos, los caslujitas y los caftoritas, de quienes vinieron los filisteos. Canaán engendró a Sidón su primogénito, y a Het, y a los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arabitas, los samareos y los amateos. Luego las familias de los cananeos se dispersaron, y a los cineos. El territorio de los cananeos se extendió desde Sidón hasta Gerara y hasta Gaza, y hacia Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta Lesa. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, sus lenguas, sus países y sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mes. Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Heber. Heber tuvo dos hijos. Uno se llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra, y el otro se llamó Getán. Getán engendró a Elmodad, Salef, a Sarmot, Jaret, Aduram, Usal, Decla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Jevila y Jobab. Estos son los hijos de Getán. La tierra que habitaron se extendió desde Mesa hacia Sefar hasta la región montañosa oriental. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, en sus países y en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus generaciones y en sus naciones. De él provienen las naciones que se dispersaron sobre la tierra después del diluvio. Capítulo 11. Toda la tierra tenía un solo idioma, y hablaban las mismas palabras. Algunos hombres viajaron hacia el este y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: «Vengan, hagamos ladrillos y cosámoslos al fuego». Usaron ladrillos en lugar de piedras y betún en lugar de argamasa. Entonces dijeron: «Vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre para nosotros, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra». Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres han construido. «Vengan, bajemos y confundamos su lengua, para que ya no se entiendan entre sí». Fue desde allí que el Señor los dispersó sobre la faz de toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra, y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Aquí está la descendencia de Sem. Sem, cuando tenía 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad, cuando tenía 35 años, engendró a Sela. Después del nacimiento de Sela, Arfaxad vivió 400 años y tuvo otros hijos e hijas. Salé, cuando tenía 30 años, engendró a Heber. Después del nacimiento de Heber, Sela vivió 400 años y tuvo otros hijos e hijas. Heber, cuando tenía 34 años, engendró a Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Heber vivió 400 años y tuvo otros hijos e hijas. Falec, cuando tenía 30 años, engendró a Reu. Después del nacimiento de Reu, Peleg vivió 209 años y tuvo otros hijos e hijas. Reu, cuando tenía 32 años, engendró a Sarug. Después del nacimiento de Sarug, Reu vivió 207 años y tuvo otros hijos e hijas. Sarug, cuando tenía 30 años, engendró a Nacor.
Después del nacimiento de Nacor, Serug vivió 200 años y engendró otros hijos e hijas. Nacor, a la edad de 29 años, engendró a Taré. Después del nacimiento de Taré, Nacor vivió otros 119 años y tuvo otros hijos e hijas. Taré tenía 70 años y se convirtió en el padre de Abram, Nacor y Aram. Estos son los descendientes de Taré. Taré se convirtió en el padre de Abram, Nacor y Aram. Aarón murió en presencia de Taré, su padre, en Ur de Caldea, su tierra natal. Abram y Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abram era Sarai, y el nombre de la esposa de Nacor era Melca, hija de Aarón, padre de Melca y Jesca. Sarai era estéril y no tenía hijos. Taré tomó a su hijo Abram, a su nieto Lot, hijo de Aarón, y a Sarai su nuera, esposa de su hijo Abram, y partió con ellos de Ur de Caldea para ir a la tierra de Canaán. Al llegar a Harán, se establecieron allí. El tiempo total de la vida de Taré fue de 205 años, y murió en Harán. Capítulo 12. El Señor le dijo a Abram: Deja tu país, tu familia y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Abram fue como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abram tenía 75 años cuando salió de Harán. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y exaltaré tu nombre, y serás una fuente de bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Así que tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, junto con todas sus posesiones y los esclavos que habían adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Cuando Abram llegó allí, atravesó la tierra hasta Siquem, hasta el encinar de More. Los cananeos estaban entonces en esa tierra. El Señor se le apareció a Abram y le dijo: Daré esta tierra a tus descendientes. Abram construyó un altar al Señor, quien se le había aparecido. Luego partió de allí y se dirigió a la montaña al este de Betel, donde plantó su tienda con Betel al oeste y Jai al este. Allí Abram construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Luego continuó su viaje de campamento en campamento hacia el Negev. Pero surgió una hambruna en la tierra, y la tierra quedó desierta, y cuando estaba en gran angustia, Abram descendió a Egipto para vivir allí por un tiempo. Cuando estaba a punto de entrar en Egipto, le dijo a su esposa: Sarai, escucha, sé que eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: es su esposa, y me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Así que di: eres mi hermana, para que yo tenga salvación por ti, y me salven la vida por ti. Cuando Abram llegó a Egipto, los egipcios notaron que su esposa era muy hermosa. Cuando los nobles de la corte la vieron, la elogiaron ante el faraón y la llevaron a su palacio. Gracias a ella, Abram fue bien tratado por el faraón y recibió ovejas, vacas, siervos y siervas, asnas y camellos. Pero el Señor afligió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la esposa de Abram. El faraón lo mandó llamar y le dijo: ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana y la tomaste por esposa? Pero ahora aquí está tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio órdenes a sus hombres para que trajeran a Abram y a su esposa de regreso a Egipto, junto con todo lo que tenía. Capítulo 13. Abram regresó de Egipto al Negev con su esposa y todo lo que tenía. Lot lo acompañó. Abram era muy rico en ganado, plata y oro. Fue de campamento en campamento en el Negev hasta Betel, el lugar donde había plantado su tienda antes, entre Betel y Jai, en el lugar donde estaba el altar que había construido a principios del siglo. Allí invocó el nombre del Señor. Lot,
que estaba con Abram, también tenía rebaños, vacas y tiendas, y la tierra no era lo suficientemente grande para que vivieran allí juntos. Por lo tanto, hubo contienda entre los pastores del rebaño de Abram y los pastores del rebaño de Lot. Los cananeos y los fereceos vivían en esa tierra en ese momento. Abram le dijo a Lot: «Por favor, que no haya discordia entre tú y yo, ni entre nuestros pastores, porque somos hermanos. Mira, toda la tierra está ante ti, separémonos. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda». Lot miró hacia arriba y vio que toda la llanura del Jordán estaba regada. El Señor aún no había destruido Sodoma y Gomorra, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto, que está cerca de Zoar. Lot eligió toda la llanura del Jordán y se dirigió al este. Así se separaron. Abram se estableció en la tierra de Canaán y Lot en las ciudades de la llanura, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Ahora bien, los habitantes de Sodoma eran malvados y pecadores ante el Señor en gran manera. El Señor le dijo a Abram, después que Lot lo dejó: «Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar a tu descendencia. Levántate, recorre la tierra a lo largo y ancho, porque te la daré». Abram movió su tienda y vino a vivir al valle del encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Capítulo 14. En los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomor, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, estos reyes hicieron guerra contra Bara, rey de Sodoma, contra Bersa, rey de Gomorra, contra Senaab, rey de Adama, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bilha, es decir, Segor. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Durante 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se habían rebelado. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que se habían aliado con él salieron y derrotaron a los refaítas en Astoret Carnaim, a los Zusimenjam, a los semitas en la llanura de Kiriataim, y a los horeos en el monte Seir hasta el Parán, que está cerca del desierto. Regresaron y llegaron a la fuente del juicio en Cades, y devastaron la tierra de los amalecitas y los amorreos que vivían. En Hasazontamar, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bilha, es decir, Segor, salieron y formaron sus líneas de batalla en el valle de Sidim contra Kedorlaomor, el rey de Elam, Tadal, el rey de Goim, Amrafel, el rey de Sinar, y Arioc, el rey de Elasar, 4 reyes contra 5. Ahora bien, en el valle de Sidim había muchos pozos de brea. Los reyes de Sodoma y Gomorra, huyendo, cayeron en estas fosas, mientras que el resto huyó a la montaña. Los vencedores tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y partieron. También tomaron a Lot, hijo del hermano de Abram, que vivía en Sodoma, y todas sus posesiones. Pero alguien que logró escapar fue e informó lo sucedido a Abram el hebreo, que vivía en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, aliados de Abram. Cuando Abram oyó que su pariente Lot había sido hecho prisionero, escogió a 318 de sus mejores y más valientes siervos, nacidos en su casa, y se puso al alcance de los reyes hasta Dan. Allí, dividiendo su tropa para atacarlos de noche con sus siervos, los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Abram recuperó todos los bienes saqueados y también recuperó a Lot, su pariente, con sus bienes.
así como a las mujeres y a los hombres. Cuando Abram regresó de derrotar a Kedorlaomer y a sus reyes aliados, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, trajo pan y vino, y bendijo a Abram, diciendo: Bendito sea Abram por el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus enemigos en tus manos. Y Abram le dio la 10ª parte de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abram: Devuélveme a los hombres y quédate con los bienes. Levantaré mi mano al Señor Dios Altísimo, que creó los cielos y la tierra. Respondió Abram: No tomaré ni un hilo ni una correa de sandalia de nada de lo que es tuyo, para que no digas: yo he enriquecido a Abram. Nada para mí, excepto solo lo que comieron mis siervos, y la porción de los hombres que vinieron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Estos recibirán su parte. Capítulo 15. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abram en una visión, diciendo: No temas, Abram, yo soy tu protector. Tu recompensa será muy grande. Abram dijo: Señor Dios, ¿qué me darás? Iré sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Y añadió: No me has dado descendencia, y es un esclavo nacido en mi casa quien será mi heredero. Entonces la palabra del Señor vino a él diciendo: Este no es tu heredero, sino el que saldrá de tu propio cuerpo. Y lo sacó fuera, y le dijo: Alza tus ojos al cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Bien, dijo él, así será tu descendencia. Abram confió en el Señor, y el Señor le atribuyó justicia. Y le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de Caldea para darte esta tierra. Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber si la poseeré? El Señor respondió: Toma una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un cordero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abram tomó todos estos animales y los partió por la mitad, colocándolas una frente a la otra. Pero no cortó las aves. Las aves de rapiña vinieron y se lanzaron sobre los cadáveres, pero Abram las ahuyentó. Y he aquí, al ponerse el sol, un sueño profundo se apoderó de Abram, y al mismo tiempo un gran temor y una densa oscuridad lo invadieron. El Señor le dijo: Ten presente que tus descendientes vivirán como extranjeros en una tierra que no es suya, y que serán esclavizados y oprimidos en esa tierra durante 400 años. Pero también juzgaré al pueblo al que están sometidos, y saldrán de esa tierra con grandes riquezas. En cuanto a ti, irás a tus padres en paz, y serás enterrado en una vejez feliz. Solo en la 4ª generación tus descendientes regresarán aquí, porque la iniquidad de los amorreos aún no ha llegado a su punto máximo. Español. Cuando el sol se puso, se formó una densa oscuridad, y he aquí, un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron entre la carne dividida. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abram: Yo daré a tu descendencia esta tierra desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra de los ceneos, ceneceos, cadmoneos, hititas, fereceos, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos. Capítulo 16. Sarai, la esposa de Abram, no le había dado hijos, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar, y le dijo a Abram: Mira, el Señor me ha hecho estéril. Te ruego que tomes a mi esclava para ver si, al menos a través de ella, puedo tener hijos. Abram aceptó la propuesta de Sarai. Entonces, Sarai tomó a su esclava Agar la egipcia, después que Abram había vivido en la tierra de Canaán 10 años, y se la dio a su esposo Abram por esposa. Él se acercó a Agar y ella concibió. Agar, al ver que había concebido, comenzó a despreciar a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abram: Que el agravio que he recibido sea sobre ti. Te di a mi esclava,
y ella desde que concibió me mira con desprecio. El Señor sea juez entre tú y yo. Abraham respondió, tu esclava está en tu poder, haz con ella lo que quieras. Y Sarai la maltrató tanto que tuvo que huir. El ángel del Señor la encontró en el desierto junto a un manantial camino a Shur. Le dijo, ¿de dónde vienes, Agar, la sierva de Sarai? ¿Y a dónde vas? Huyo de Sarai, mi señora, respondió ella. Vuelve a tu señora, dijo el ángel del Señor, y humíllate ante ella. Y añadió, multiplicaré tanto tu descendencia que será tan numerosa que no se podrá contar. Y ella dijo, estás encinta, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor te ha escuchado. En tu aflicción, este niño será como un asno salvaje, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y plantará su tienda delante de todos sus hermanos. Agar le dio el nombre al Señor que le habló. Tú eres El Roi, porque dijo, no vi aquí al Dios que me vio, y por eso a ese pozo se le dio el nombre de pozo Lahai Roi. Está entre Cades y Barad. Agar le dio a Abraham un hijo, y él lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Capítulo 17. Abraham tenía 99 años. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé irreprensible. Quiero hacer un pacto contigo y multiplicaré tu descendencia infinitamente. Abraham cayó rostro en tierra. Dios le dijo, este es el pacto que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. De ahora en adelante, tu nombre ya no será Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te haré padre de muchas naciones. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael, y a todos los varones nacidos en su casa, y a todos los que había comprado con dinero, a todos los yo te haré fructífero en gran manera, y haré que de ti nazcan naciones, y reyes serán tus descendientes. Hago un pacto contigo y con tu descendencia, un pacto eterno, de generación en generación. Seré tu Dios, y el Dios de tu descendencia. Te daré a ti y a tu descendencia la tierra donde vives como extranjero, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré tu Dios. Dios también le dijo a Abraham, pero tú y tu descendencia guardarán mi pacto. Este es el pacto que hago contigo y con tu descendencia, el cual deberán guardar. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Cortarán la carne de su prepucio, y esta será la señal del pacto entre ustedes y yo. Todo varón entre ustedes, en las generaciones venideras, será circuncidado al 8º día de su nacimiento, ya sea que nazca en su casa o que compren con dinero a un extranjero y que no sea de su raza. Tanto el varón nacido en la casa como el varón comprado con dinero deben ser circuncidados. Así la señal de mi pacto eterno quedará marcada en tu carne. El varón incircunciso, cuyo prepucio no haya sido cortado, será cortado de su pueblo por haber violado mi pacto. Dios le dijo a Abraham, ya no llamarás a tu esposa Sarai, sino Sara. La bendeciré y te daré un hijo de ella. La bendeciré y será madre de naciones, y de ella saldrán reyes. Abraham cayó rostro en tierra y se rió, pensando, ¿puede nacer un hijo de un hombre de 100 años? ¿Sería posible que Sara concibiera a los 90 años, descendientes después de él? Y le dijo a Dios, ojalá Ismael viviera antes que tú. Pero Dios le respondió, no, tu esposa Sara te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Haré con él un pacto eterno por tu bien. Ella rió en secreto. Soy vieja, ¿conoceré el amor? Y mi amo también es de edad avanzada. También te escucharé respecto a Ismael. Lo bendeciré, lo haré fructífero, y multiplicaré enormemente su descendencia. Será padre de 12 príncipes, y de él levantaré una gran nación.
pero haré mi pacto con Isaac, a quien Sara te dará a luz por este tiempo dentro del año. Cuando terminó de hablar con él, Dios se apartó de Abraham varones en su casa, y los circuncidó el mismo día, como Dios le había ordenado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. Ismael, su hijo, tenía 13 años cuando fue circuncidado. Abraham y su hijo Ismael fueron circuncidados en el mismo día, y todos los varones en su casa, ya fueran nacidos en su casa o comprados con dinero de extranjeros, fueron circuncidados al mismo tiempo. Capítulo 18. El Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Abraham levantó la vista y vio a 3 hombres de pie frente a él. Inmediatamente se levantó de Mizon-Sindosum, la entrada de su tienda, y fue a recibirlos, y se inclinó hasta el suelo. «Mis señores», dijo, «si he hallado favor a sus ojos, no continúen hasta que lleguen a la casa de su siervo. Permítanme traerles un poco de agua para lavarse los pies. Descansen un poco bajo este árbol. Les traeré un poco de pan, y se sentirán refrescados para continuar su camino, porque para eso han venido a su siervo». Dijeron, «Hagan como han dicho». Abraham se apresuró a la tienda de Sara. «Rápido», dijo, «amasa 3 medidas de harina y hornea pan». Entonces corrió al rebaño, escogió un novillo tierno y bueno, y se lo dio a un sirviente, quien lo preparó enseguida. Tomó mantequilla y leche y se la sirvió a los peregrinos, junto con el novillo preparado, y se quedó junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Entonces le preguntaron, «¿Dónde está Sara, tu esposa?» Él respondió, «Está en la tienda». Y le dijo, «Volveré a verte dentro de 1 año, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo». Sara escuchaba detrás de él, a la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos y de edad avanzada, y Sara estaba en la flor de la vida. ¿Es esto demasiado difícil para el Señor? Dentro de 1 año volveré a verte, y Sara tendrá un hijo. Sara respondió, «No me reí», dijo, «porque tenía miedo». Pero el Señor le respondió, «Sí, te reíste». El Señor le dijo a Abraham, «¿Por qué se rió Sara y dijo, ¿de verdad tendré un hijo ahora que soy vieja?» Así que al suelo. Los hombres se levantaron y partieron hacia Sodoma, con Abraham siguiéndolos. Entonces el Señor dijo, ¿puedo ocultarle a Abraham lo que estoy a punto de hacer? Porque Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos en él. Lo he elegido para que ordene a sus hijos y a su casa, después de él, que guarden los caminos del Señor, haciendo lo que es correcto y justo, para que el Señor cumpla lo que les ha prometido. El Señor dijo, «El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es muy grande. Bajaré y veré si sus acciones concuerdan con el clamor contra mí, si no, lo sabré». Así que los hombres partieron hacia Sodoma, mientras Abraham permanecía delante del Señor. Abraham se acercó y dijo, «Destruirás al justo con el malvado. Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Los destruirás? ¿No preferirías perdonar la ciudad por el bien de los 50 justos que pudieran encontrarse en ella? No, no podrías hacerlo, matando a los justos con los malvados y tratando a los justos como malvados. Lejos de ti pensar eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría justicia?» El Señor dijo, «Si encuentro 50 justos en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por ellos». Abraham continuó, «No te enojes si todavía me atrevo a hablar con mi Señor, aunque sea polvo y ceniza. Si faltan 5 de los 50 justos, ¿destruirás toda la ciudad por el bien de esos 5? El Señor respondió, «No la destruiré si encuentro 45 justos en ella». Abraham insistió y dijo, «Quizás solo queden 40. No destruiré la ciudad por el bien de esos 40».
Abraham dijo otra vez: «Por favor, Señor, no te enojes si sigo insistiendo. Quizás solo queden 30. Si encuentro 30, dijo el Señor, no lo haré». Abraham continuó: «Perdóname, si me atrevo a hablar con el Señor otra vez. Quizás solo se encuentren 20. Por el bien de los 20 no lo destruiré». Abraham respondió: «Que el Señor no se enoje si hablo una última vez. ¿Qué pasa si se encuentran 10 allí?». Y Dios respondió: «No lo destruiré por el bien de los 10». Y el Señor se fue después de hablar con Abraham, y él regresó a su casa. Capítulo 19. Al anochecer los dos ángeles llegaron a Sodoma. Cuando Lot, que estaba sentado a la puerta de la ciudad, los vio, se levantó y fue a recibirlos, e inclinó su rostro. «Mis señores», les dijo, «por favor vengan a la casa de su siervo y pasen la noche allí, y lavarán sus pies, y por la mañana seguirán su camino». «No», respondieron, «pasaremos la noche en la plaza». Pero Lot insistió tanto con ellos que accedieron y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y horneó pan sin levadura, y comieron. Pero antes de que se acostaran, he aquí, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, se reunieron alrededor de la casa, tanto jóvenes como viejos, toda la población. Y llamaron a Lot, diciendo: «¿Dónde están los hombres que entraron en tu casa anoche? Tráelos hasta nosotros para que los conozcamos». Lot salió a recibirlos al umbral de la casa, cerró la puerta tras él, y les dijo: «Les ruego, hermanos míos, que no cometan este crimen. Escucha, tengo 2 hijas que aún son vírgenes, te las traeré y haz con ellas lo que quieras. Pero no hagas nada con estos hombres, porque se han refugiado a la sombra de mi tejado». Ellos respondieron: «Aléjate de ahí». Y añadieron: «Aquí hay un hombre que no es más que un extraño entre nosotros y que se erige en juez. Bueno, verás cómo te trataremos peor que a ellos». Y empujaron a Lot violentamente y avanzaron para derribar la puerta. Pero los 2 viajeros extendieron sus manos y llevaron a Lot dentro de la casa, y cerraron la puerta de nuevo. Y cegaron a los hombres que estaban afuera, jóvenes y viejos, que intentaban en vano encontrar de nuevo la puerta. Los 2 hombres dijeron a Lot: «¿Todavía tienes a alguien de tu gente aquí? Yernos, hijos e hijas, todos sus parientes en la ciudad, sáquenlos de este lugar, porque estamos a punto de destruir este lugar. Porque el clamor de sus habitantes es tan grande ante el Señor, que nos envió para destruirlos». Lot salió a hablar con sus yernos, que se habían casado con sus hijas, y les dijo: «Levántense, salgan de aquí, porque el Señor está a punto de destruir esta ciudad». Pero sus yernos pensaron que bromeaba. Al amanecer, los ángeles apremiaron a Lot, diciendo: «Levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están en tu casa, para que no perezcas también en el castigo de la ciudad». Y como se demoraba, aquellos hombres lo tomaron de la mano, a él, a su esposa y a sus 2 hijas, pues el Señor quería salvarlas, y los sacaron de la ciudad. Cuando ya estaban afuera, uno de los ángeles le dijo: «Sálvate si quieres salvar tu vida. No mires atrás, ni te detengas en ningún lugar de la llanura. Huye a la montaña o perecerás». Lot les dijo: «Oh no, Señor, ya que tu siervo ha hallado favor ante tus ojos, y me ha mostrado gran bondad al salvarme la vida, he aquí. No puedo ser salvado en el monte, porque el azote me golpearía primero y moriría. Aquí hay una ciudad muy cerca donde puedo refugiarme. Es un pueblo pequeño, y podré refugiarme en él». Le permití hacerlo. «Es pequeña, y salvará su vida». Él le dijo: «Aún te concedo este favor. No destruiré la ciudad que me pides. Date prisa y refúgiate allí, porque no puedo hacer nada hasta que llegues». Por eso llamaron a esa ciudad Segor. El sol salía sobre la tierra cuando Lot entró en Segor. La esposa de Lot, al mirar atrás, se convirtió en una columna de sal.
Abraham se levantó muy temprano y fue al lugar donde había estado antes con el Señor. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre ardiente y fuego que el Señor había derramado del cielo, y destruyó aquellas ciudades y toda la llanura, junto con todos los habitantes de las ciudades y la vegetación de la tierra, y todos los tuyos. Mirando hacia Sodoma y Gomorra, y sobre toda la extensión de la llanura, vio un humo denso que subía de la tierra como el humo de un gran horno. Cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y libró a Lot de la plaga con la que destruyó las ciudades donde vivía. Lot dejó Segor y vino a establecerse en la montaña con sus 2 hijas, porque tenía miedo de quedarse en Segor. Y vivió en una cueva con ellas. La mayor le dijo a la menor: «Nuestro padre es viejo, y no hay hombre en la tierra con quien podamos casarnos, según la costumbre universal. Ven, emborrachemos a nuestro padre y durmamos con él, para asegurarnos una descendencia». Así que hicieron beber vino a su padre esa noche. Luego, la mayor entró y durmió con él. Él, sin embargo, no notó nada, ni cuando ella se acercó a él, ni cuando se levantó. Al día siguiente le dijo a su hermana menor: «Ayer dormí con mi padre, hagámosle beber vino una vez más esta noche, y tú dormirás con él para asegurarnos la posteridad». Esa noche también emborracharon a su padre, y la menor durmió con él, sin que él se diera cuenta, ni cuando ella se acercó, ni cuando se levantó. Así las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas, que todavía viven hoy. La menor también tuvo un hijo, a quien llamó Ben-Ammi. Este es el padre de los amonitas, que viven hasta hoy. Capítulo 20. Abraham fue de allí a la región del Negev. Se estableció entre Cades y Sur, y vivió un tiempo en Gerara. Dijo de Sara, su esposa, que era su hermana: «Abimelech, rey de Gerara, la tomó». Pero Dios se le apareció a Abimelech en Minoch un sueño y le dijo: «Morirás por causa de la mujer que has robado, porque es casada». Abimelech, que no la había tocado aún, dijo: «Señor, ¿destruirás realmente al inocente? ¿No me dijo que era su hermana?» Y ella misma me dijo: «Es mi hermano. Con sencillez de corazón y con manos limpias he hecho esto». Dios le dijo en Minas un sueño: «Sé que con sencillez de corazón has actuado de esta manera, por eso te impedí pecar contra mí y no te dejé tocarla. Ahora devuelve la mujer a este hombre, que es profeta, y él orará por ti para que salves tu vida. Pero si no la devuelves, sabes que de seguro morirás tú». Al amanecer, Abimelech convocó a todos sus siervos y les dijo estas cosas. Todos estaban muy asustados. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: «¿Qué nos has hecho? Te he ofendido para que me expusieras a mí y a mi reino al castigo de tan gran pecado. Me hiciste lo que no debías». Y añadió: «¿Qué pretendías al actuar así?». Abraham respondió: «Pensé que ciertamente no había temor de Dios en esta tierra y que me matarían por causa de mi esposa. Por cierto, ella es en realidad mi hermana, hija de mi padre, pero no de mi madre. Se convirtió en mi mujer. Cuando Dios me sacó de la casa de mi padre, le dije: «Hazme este favor, donde quiera que vayamos, dirás de mí que soy tu hermano». Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y también le devolvió a Sara, su esposa. Y le dijo: «Mi tierra está a tu disposición, quédate donde quieras». Y le dijo a Sara: «Le daré a tu hermano 1000 piezas de plata, y serán una protección para todos los que están contigo. Eres justificada». Abraham intercedió ante Dios, quien sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas, y dieron a luz de nuevo.
porque el Señor había herido de esterilidad a todas las mujeres de la casa de Abimelec a causa de Sara, la esposa de Abraham. Capítulo 21. El Señor visitó a Sara, como había dicho, y cumplió en su favor lo que había prometido. Sara concibió, y a pesar de su avanzada edad, dio a luz un hijo para Abraham, en el tiempo señalado por Dios. Abraham llamó Isaac al hijo que le nació de Sara, y a los 8 días de su nacimiento lo circuncidó, como Dios le había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me dio un motivo de risa, y todos los que saben se reirán de mí. Y añadió: ¿Quién hubiera previsto que Sara criaría hijos para Abraham? Porque le di un hijo en 1900, su vejez. El niño creció y fue destetado. El día que fue destetado, Abraham hizo un gran banquete. Sara vio que el hijo que Abraham había nacido de Agar la egipcia se burlaba de su hijo Isaac, y le dijo a Abraham: Echa fuera a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no heredará con mi hijo Isaac. Esto desagradó mucho a Abraham a causa de su hijo Ismael. Pero Dios le dijo: No preocúpate por el muchacho o por tu sierva, haz lo que Sara te diga, porque de Isaac saldrán tus descendientes, nacerán los descendientes que llevarán tu nombre. Pero también haré del hijo de la esclava una gran nación, porque es tu descendencia. A la mañana siguiente, Abraham tomó pan y un odre de agua, se los dio a Agar y se los puso sobre la espalda. La despidió a ella y a su hijo. Ella vagó por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua del odre, dejó al niño debajo de un arbusto y se sentó enfrente a un tiro de arco de distancia porque dijo: No quiero ver morir al niño. Así que se sentó enfrente y lloró. Dios oyó la voz del niño. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del niño donde está. Levántate, toma al niño y sosténlo de la mano, porque haré de él una gran nación. Dios le abrió los ojos y vio un pozo. Fue, llenó el odre y le dio de beber al niño. Dios estaba con el niño. Creció y vivió en el desierto, donde se convirtió en un hábil arquero. Vivió en el desierto de Parán, y su madre le tomó una esposa egipcia. En ese momento, Abimelec y Ficol, el comandante de su ejército, le dijeron: A Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame, como Dios vive, que no me engañarás a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes después de mí, sino que me mostrarás a mí y a la tierra donde vives la misma bondad que yo te he mostrado. Abraham respondió: Lo juro. Pero Abraham se quejó a Abimelec por un pozo que sus hombres se habían llevado por la fuerza. No sé quién lo hizo, respondió Abimelec. Tú mismo nunca me lo dijiste, y solo lo supe hoy. Abraham tomó algunas ovejas y bueyes y se los dio a Abimelec, e hicieron un pacto entre ellos. Abraham apartó 7 ovejas jóvenes del rebaño. El rey le preguntó: ¿Qué significan estas 7 corderas que has apartado para sí mismas? Abraham respondió: Aceptarás estas 7 corderas de mi mano como testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso aquel lugar se llamó Beerseba, porque allí habían hecho juramento. Hicieron un pacto allí. Después de esto, Abimelec regresó a la tierra de los filisteos con Ficol, el comandante de su ejército. Abraham plantó un tamarisco en 1900 en Beerseba e invocó allí el nombre del Señor, Dios de la eternidad. Abraham vivió mucho tiempo en la tierra de los filisteos. El capítulo 22 te lo contará. Después de esto, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le dijo: Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moría, donde lo ofrecerás en holocausto en uno de los montes que te he mostrado. A la mañana siguiente, Abraham ensilló su burro.
Tomó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac, y cortó la leña para el holocausto, y partió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día miró hacia arriba y vio el lugar a lo lejos. «Quédense aquí con el burro», dijo a sus siervos. «Iré a adorar al niño y yo allí, y luego regresaremos a ustedes». Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac, y él mismo llevaba el fuego y el cuchillo en sus manos. Mientras iban juntos, Isaac le dijo a su padre: «Padre mío, ¿qué ocurre, hijo mío?» Isaac respondió: «Aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está la oveja para el holocausto?» «Dios», respondió Abraham, «te proveerá una oveja para el holocausto, hijo mío». Y ambos siguieron su camino. Cuando llegaron al lugar que Dios les había indicado, Abraham construyó un altar y puso la leña sobre él. Ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham, aquí estoy. No extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Abraham levantó la vista y vio detrás de él un cordero enredado por los cuernos en un espino. Lo tomó y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, de donde se dice hasta el día de hoy: «En el monte de Yahvé Jireh». El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo: «Juro por mí mismo», declara el Señor, «que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo, tu único hijo, te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Poseerán las puertas de tus enemigos, y todas las naciones de la tierra desearán ser bendecidas como ellos, por haber obedecido mi voz». Así que Abraham regresó con sus siervos, y juntos fueron a Beerseba, donde se establecieron. Después de esto, se le dijo a Abraham: «Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nacor: Uz el primogénito, Buz su hermano, Camuel el padre, de Aarón, Casad, Asau, Feldas, Gedlaf y Batuel». Batuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que Milca le dio a Nacor, hermano de Abraham. Su concubina, llamada Reuma, también le dio a luz a Tabé, Gaam, Taas y Maaca. Capítulo 23. Abraham dijo a su siervo más antiguo, el que estaba a cargo de todos sus bienes: «Pon tu mano debajo de mi muslo». Sara vivió 127 años. Esa fue toda su vida. Murió en Kiriat Arba, hoy Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham vino a lamentarse y llorar. Abraham se alejó de su difunta esposa y les dijo a los hititas: «Soy un forastero y un extraño entre ustedes. Sin embargo, concédanme un lugar de sepultura en su tierra para que pueda enterrar a mi difunta esposa». Los hititas respondieron a Abraham: «Escúchenos, mi señor. Usted es un príncipe de Dios entre nosotros. Sepulten a su difunta esposa en la mejor de nuestras tumbas. Nadie entre nosotros les negará su tumba para enterrar allí a su difunta esposa». Entonces Abraham se levantó y se postró ante el pueblo de la tierra, los hititas, y les dijo: «Si me dejáis traer a mi difunta esposa y enterrarla, escúchame. Intercede por mí ante Efrón, hijo de Sohor, para que me dé la cueva de Macpela que le pertenece, la cual está en el límite de su tierra. Que me la dé en vuestra presencia por su justo precio, para que yo pueda llegar a ser el dueño de esta sepultura». Ahora Efrón estaba sentado entre los hititas. Efrón el hitita respondió a Abraham en presencia de los hititas y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad: «De ninguna manera, mi señor, sino escúchame. Te doy la tierra, junto con la cueva que está en ella, y te doy esta tierra, en presencia de los hijos de mi pueblo, en tierra a tu muerta».
Abraham se inclinó ante el pueblo de la tierra y dijo a Efrón delante de todos ellos: «Por favor, escúchame. Te daré el precio del campo. Acéptala de mi mano, y enterraré a Mísate, mi muerta, en ella». Efrón respondió a Abraham: «Escúchame, mi señor, un campo que vale 400 siclos de plata, entre tú y yo. ¿Qué es esto? Entierra a tu muerta». Abraham aceptó los términos de Efrón y pesó el dinero que había pedido en presencia de los hititas, 400 siclos de plata en moneda corriente. La tierra de Efrón, que estaba en Macpela, frente a Mamre, y la tierra en la que estaba la cueva, y todos los árboles que crecían a su alrededor, se convirtieron en propiedad de Abraham en presencia de los hititas y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y Abraham enterró a Sara su esposa en la cueva de Macpela, que está frente a Mamre, ahora Hebrón, en la tierra de Canaán. De modo que la tierra y la cueva que había en ella se convirtieron en propiedad de Abraham como lugar de sepultura. Capítulo 24. Ahora bien, Abraham era muy avanzado en años, y el Señor lo había bendecido en todas las cosas. Yo quiero que jures por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y allí escogerás mujer para mi hijo Isaac. El sirviente respondió: «Tal vez esta mujer no quiera seguirme a esta tierra. En ese caso, ¿puedo llevar a tu hijo de regreso a la tierra de donde viniste?» «Ten cuidado», le dijo Abraham, «de no llevar a mi hijo de regreso allí. El Señor, Dios del cielo, que me tomó de la casa de mi padre y de mi país, que me dijo y me juró dar esta tierra a mi descendencia, el Señor enviará su ángel delante de ti y elegirás una esposa para mi hijo de allí. Pero si ella no quiere seguirte, quedarás libre del juramento que te impuse. Simplemente no lleves a mi hijo de regreso allí, de ninguna manera». Entonces el sirviente puso su mano bajo el muslo de Abraham su amo, y le juró el juramento que le pidió. Y tomó 10 camellos del rebaño de su amo y partió, tomando puñados de las riquezas de Abraham. Y partió, yendo a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo reposar los camellos fuera de la ciudad, cerca de un pozo. Era por la tarde, a la hora en que las mujeres salían a buscar agua. «Señor», dijo, «Dios de Abraham, mi señor, permíteme encontrar hoy lo que deseo, y muéstrame tu bondad para con mi señor Abraham. Aquí estoy, de pie junto a esta fuente, donde las hijas de los habitantes de la ciudad vendrán a sacar agua. Por lo tanto, la joven a la que yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y ella responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea ella la que dé a tu siervo Isaac. En esto sabré que has mostrado bondad a mí». Amó. Aún no había terminado de hablar cuando Rebeca, hija de Betuel, hijo de Melca, esposa de Nacor, hermano de Abraham, llegó con un cántaro al hombro. La joven era extremadamente hermosa, virgen, y ningún hombre la había poseído jamás. Bajó al manantial, llenó su cántaro y emprendió el regreso. El sirviente corrió a su encuentro y le dijo, «¿Quieres que beba un poco de agua de tu cántaro?» «Bebe, señor mío», respondió ella, y él enseguida inclinó el cántaro sobre su brazo para darle de beber. Cuando hubo bebido, ella dijo, «Sacaré agua también para tus camellos, para que todos beban». Y vació su cántaro en el abrevadero y corrió a buscar agua del manantial para todos los camellos. El hombre observaba en silencio, curioso por saber si el Señor había hecho feliz su viaje. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre sacó un anillo de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes de oro que pesaban 10 siclos. Le dijo a la muchacha, «Dime, por favor, ¿de quién eres hija? ¿Hay lugar en la casa de tu padre para que pasemos la noche?» Y quien diga, «Bebe, y también sacaré agua para tus camellos», esa será la mujer que el Señor ha elegido para
el hijo de mi señor. Ella respondió, soy la hija de Betuel, el hijo de Melca, a quien ella le dio a luz a Nachor. Añadió, hay mucha paja y forraje en nuestra casa, y espacio para pasar la noche. Entonces el hombre se inclinó y adoró al Señor. Bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que le ha mostrado gran bondad y fidelidad. El Señor me ha traído directamente a la casa de los parientes de mi señor. La muchacha corrió a contarle a su madre todo lo sucedido. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Labán corrió hacia el hombre junto al pozo. Había visto el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana, y había oído a su hermana Rebeca decirle, este hombre me dijo esto y aquello. Así que fue al encuentro del forastero y lo encontró cerca de los camellos en el manantial. Ven, benditos del Señor, dijo, ¿por qué te quedas afuera? He preparado la casa y un lugar para los camellos. Entonces el hombre entró en la casa. Descargaron los camellos y les dieron paja y forraje, mientras llevaban agua al forastero y a sus compañeros para que se lavaran los pies. Entonces les sirvieron algo de comer, pero él dijo, no comeré nada hasta que les haya dicho lo que tengo que decir. Habla, dijo Labán. Soy esclavo de Abraham, dijo. El Señor ha bendecido a mi amo y se ha vuelto poderoso. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la esposa de mi amo, le dio un hijo en su vejez, y él le ha dado todas sus posesiones. Entonces mi amo me hizo jurar que no tomaría esposa para su hijo de las hijas de los cananeos, en cuya tierra vive, sino que iría a la casa de su padre, a su propia familia, y tomaría esposa para su hijo. Y le dije, quizás la mujer no quiera seguirme. Él respondió, el Señor, en cuyo camino siempre he andado, enviará a su ángel contigo y hará que tu viaje sea próspero. Tomarás esposa para mí, hijo de mi propia familia, de la casa de mi padre. Pero quedarás libre de este juramento que me has hecho si, al visitar a mis parientes, te oponen resistencia y no eres bienvenido. Hoy, al llegar al manantial, dije, Señor, Dios de mi señor Abraham, si quieres que el viaje que he emprendido tenga éxito, concédeme esto. Estaré junto al manantial, la joven que viene a sacar agua y a quien le digo, por favor dame de beber de tu cántaro. Entonces Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, y ella se bajó del camello. Apenas había terminado de hablar para mí, cuando Rebeca llegó con su cántaro al hombro y bajó al manantial a sacar agua. Le dije, por favor, dame de beber. Entonces bajó el cántaro del hombro y me dijo, bebé, y también daré de beber a los camellos. Le pregunté de quién era hija. Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Nachor, a quien Melca le dio a luz. Así que le puse el anillo en la nariz y los brazaletes en las muñecas. Luego me incliné y me postré ante el Señor, y bendije al Señor, Dios de mi amo Abraham, que me había guiado directamente al lugar donde podía tomar a la hija del pariente de mi amo para su hijo. Ahora bien, si estás dispuesto a mostrar tu amor y fidelidad a mi amo, dímelo. Si no, dímelo, para que pueda ir por otro camino. Entonces Labán y Betuel dijeron, todo esto viene del Señor, dijeron. No tenemos nada que decir. Aquí está Rebeca, tómala y vete, que sea la esposa del hijo de tu amo, como el Señor ha dicho. Cuando el siervo de Abraham oyó estas palabras, se inclinó ante el Señor. Luego tomó objetos de plata y oro y ropa, y se los presentó como regalos a Rebeca. También presentó ricos regalos a su hermano y a su madre. Entonces él y sus compañeros se sentaron a la mesa y pasaron la noche. Al día siguiente, el sirviente se levantó y dijo, déjame ir a casa de mi amo. El hermano y la madre de Rebeca dijeron, deja que la joven se quede con nosotros unos días, al menos 10, y luego se irá. Él dijo, no me detengas.
Ya que el Señor ha hecho que mi viaje sea un éxito, déjame ir y regresar a casa de mi amo. Dijeron, llamemos a la joven y pidámosle su opinión. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿quieres ir con este hombre? Ella respondió, sí. Así que la despidieron, junto con su nodriza, el sirviente de Abraham, y sus compañeros. La bendijeron diciendo, hermana nuestra, que te conviertas en madre de millares de miríadas, y que tus descendientes posean las puertas de sus enemigos. Entonces Rebeca y sus sirvientes se levantaron, montaron en sus camellos y siguieron al hombre. Él guió a Rebeca y partieron de inmediato. Ahora Isaac había regresado del pozo de Lacai Roi y vivía en el Negev. Una tarde, mientras salía a meditar en el campo, levantó la vista y vio que se acercaban camellos. Ella le dijo a la sierva de Abraham, ¿quién es ese hombre que viene a recibirnos al campo? Él respondió, es mi amo. Así que rápidamente tomó su velo y se cubrió. La sierva le contó a Isaac todo lo que había hecho, e Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre Sara. Se casó con ella, y ella se convirtió en su amada esposa. Y de esta manera Isaac se consoló por la muerte de su madre. Capítulo 25. Abraham tomó otra esposa cuyo nombre era Setura, y ella le dio a luz a Samrán, Jexán, Madán, Madián, Jesboc y Súa. Jexán engendró a Seba y Dadán, cuyos hijos fueron los Asurim, los Latusim y los Laomim. Los hijos de Madián fueron Efa, Ofer, Enoc, Abida y Eldá. Todos estos fueron los hijos de Setura. Abraham dio todas sus posesiones a Isaac. En cuanto a los hijos de sus concubinas, solo les dio regalos y los envió lejos de su hijo Isaac, a la tierra del este, mientras aún vivía. Estos son los días de la vida de Abraham. Vivió 175 años y entregó su alma y murió en buena vejez, a una edad avanzada y lleno de días, y fue reunido con su familia. Isaac e Ismael, sus hijos, lo sepultaron en la cueva de Macpela, que estaba en la tierra de Efrón, hijo de Zohor el hitita, frente a Mamre, la tierra que Abraham había comprado a los hititas. Allí fue enterrado, con Sara, su esposa. Después de su muerte, Dios bendijo a su hijo Isaac, que vivía cerca del pozo de Lacai Roi. Estos son los descendientes de Ismael, el hijo que Agar la egipcia, esclava de Sara, le dio a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, en el orden en que nacieron. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbel, Mabsán, Masma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Cedma. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, según sus ciudades y sus respectivos campamentos, 12 jefes de sus tribus. La duración de la vida de Ismael fue de 137 años, y luego entregó su alma y fue a unirse con su pueblo. Sus hijos vivieron desde Evila hasta Shur, que está frente a Egipto, hacia Asiria. Se estableció así frente a todos sus hermanos. Aquí está la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, la hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor por su esposa, que era estéril. El Señor lo escuchó, y Rebeca, su esposa, concibió. Mientras los hijos luchaban juntos en su vientre, ella dijo, «Si esto es así, ¿por qué me ha sucedido esto?» Y fue a consultar al Señor, quien le respondió, «2 naciones hay en tu vientre. 2 pueblos se dividirán cuando salgan de tus entrañas. Un pueblo vencerá al otro, y el mayor servirá al menor». Cuando llegó el momento de dar a luz, he aquí que llevaba gemelos en su vientre. El primero era pelirrojo y peludo por todas partes, como un manto de lana, así que lo llamaron Esaú. Luego salió su hermano, agarrando el talón de Esaú con la mano, y lo llamaron Jacob,
Isaac tenía 60 años cuando nacieron. Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hábil cazador y un hombre del campo, mientras que Jacob era un hombre pacífico que vivía en la tienda. Isaac prefería a Esaú porque le encantaba cazar, pero Rebeca amaba más a Jacob. Un día, mientras Jacob cocinaba guisado, Esaú regresó del campo exhausto y le dijo: «Déjame comer de esa carne roja, porque estoy muy cansado». Por eso Esaú se llamó Edom. Jacob le respondió: «Véndeme primero tu primogenitura, me muero de hambre. ¿Qué me importa mi primogenitura? Ahora pues, júrame, Jacob». Esaú juró y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio pan y un plato de lentejas. Esaú comió y bebió, y luego se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Capítulo 26. Surgió una hambruna en la tierra, además de la primera hambruna que había ocurrido en los días de Abraham. E Isaac fue a ver a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerara. El Señor le apareció y le dijo: «No desciendas a Egipto, quédate en la tierra que te digo que habites. Yo estoy contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en ellas, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mis estatutos, mis mandamientos y mis leyes». Así que Isaac se quedó en Gerara. Cuando la gente de la tierra le preguntó por su esposa, les dijo que era su hermana, pues respondió: «Es mi esposa», porque temía que los hombres de ese lugar lo mataran por causa de Rebeca, pues era muy hermosa. Y como permaneció allí mucho tiempo, sucedió que un día Abimelec miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca, su esposa. Lo mandó llamar y le dijo: «Por supuesto que es tu esposa, y tú dijiste, es tu hermana». «Porque», respondió Isaac, «tenía miedo de que me mataran por culpa de ella». Abimelec respondió: «¿Qué nos has hecho? Un poco más de tiempo, y alguien del pueblo habría abusado de tu esposa, y habrías traído pecado sobre nosotros». Entonces Abimelec hizo proclamar a todo el pueblo que cualquiera que tocara al hombre o a su esposa sería condenado a muerte. Isaac sembró en esa tierra y cosechó 100 por 1 ese mismo año. El Señor lo bendijo. Y el hombre creció, y su riqueza aumentó cada vez más. Se hizo muy rico, tenía rebaños de ovejas y vacas, y numerosos esclavos, y los filisteos lo envidiaron. Así que cegaron todos los pozos que los esclavos de su padre Abraham habían cavado, mientras él aún vivía. Abimelec le dijo: «Apártate de nosotros, porque te has vuelto demasiado poderoso para nosotros». Isaac partió y plantó su tienda en el valle de Gerara, y vivió allí. Abrió los pozos que se habían cavado en los días de su padre Abraham, que los filisteos habían cegado después de su muerte, y les dio los mismos nombres que su padre les había dado. Sus siervos cavaron otro pozo en el valle y encontraron allí un manantial de agua viva. Pero los pastores de Gerara comenzaron a disputar con los pastores de Isaac. «Esta agua es nuestra», dijeron. Isaac entonces llamó al pozo Esek, porque habían hablado en su contra. Sus pastores cavaron un segundo pozo, pero surgió otra disputa, por lo que lo llamó Sitna. Luego continuó desde allí y cavó otro pozo, sobre el cual no hubo más disputa, y lo llamó Rehobot, porque ahora, dijo, el Señor nos ha puesto en lo profundo y prosperaremos en la tierra. De allí Isaac subió a Beerseba. Esa misma noche, el Señor se le apareció y le dijo: «Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo». Isaac
construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Luego plantó allí su tienda y sus esclavos cavaron un pozo. Abimelech vino de Gerara a buscarlo, con Ocosat su amigo y Ficol, el general de su ejército. Isaac dijo: ¿Por qué me buscan, si me odian y me han expulsado de entre ustedes? Ellos respondieron: Vimos que el Señor estaba contigo y pensamos dentro de nosotros que haya un juramento entre nosotros y tú. Por lo tanto, queremos hacer una alianza contigo. Jura que no nos harás ningún daño, así como nosotros no. Hemos tocado nada que es tuyo, y solo te hemos hecho bien, dejándote ir en paz. Ahora eres el bendito del Señor. Isaac preparó un banquete para ellos, y comieron y bebieron. A la mañana siguiente hicieron sus votos mutuamente. Isaac los despidió, y ellos se alejaron de él en paz. Ese mismo día, los siervos de Isaac fueron a contarle sobre el pozo que estaban cavando. «Hemos encontrado agua», dijeron. A este pozo lo llamó Sibea. ¿De dónde viene el nombre de Berseba, el nombre que la ciudad conserva hasta el día de hoy? Esaú, a los 40 años, tomó por esposas a Judit, hija de Beeri elitita, y a Basemat, hija de Elón elitita. Fueron un motivo de dolor para Isaac y Rebeca. El equipo Virtual Books Editora, gracias por su visita. Si te gusta nuestro canal, suscríbete y comparte. Gracias.